Hola con todos, hoy estaré hablando sobre el tema del capítulo número 8 que nos habla acerca de la clase y métodos de diseño. Lo más importante eh, de, de- dentro de la fase del diseño, el paso más importante es el diseño de las clases individuales. En los sistemas orientados a objetos pueden ser bastante complejos, por lo que los analistas necesitan crear instrucciones y directrices para que los programadores eh, puedan percibir claramente lo que el sistema debe hacer. En este capítulo presentaremos una serie de criterios, actividades y técnicas que se utilizan para diseñar las clases y métodos para garantizar que el diseño orientado a objetos se comunique como tiene que ser con el codificador del sistema. Los objetivos de este capítulo es familiarizarse con acoplamientos, cohesión y cognoscencia, ser capaz de especificar, reestructurar y optimizar los diseños de objetos, ser capaz de identificar la reutilización de clases predefinidas, bibliotecas, marcos y componentes, ser capaz de especificar las limitaciones y los contratos, ser capaz de crear un pliego de condiciones en los métodos. En el mundo de hoy, la lengua común hablada entre los desarrolladores es muy probable que sea el UML. Y en un lenguaje orientado a objetos como Java, eh, siempre ha sido un poco ambigua. Por otra parte, ¿a qué variedad de lenguaje nos referimos? Dado que algunos autores apuntaban a cabo de forma independiente que los Estados Unidos e Inglaterra están divididos por una lengua común. Bueno, en términos prácticos, la, las clases, em, las clases, los objetos, bueno, en términos prácticos, la clase y el diseño de método es donde todo el trabajo se hace realidad durante el diseño. No importa en qué capas se estén concentrando las clases, eh, en qué serán utilizados para crear los objetos del sistema. Algunas personas creen que con las bibliotecas de clases reutilizables y los componentes, este tipo de bajo nivel o de detalle es una pérdida de tiempo y debe saltar inmediatamente en el trabajo real. Bueno, hablando un poco de lo que son los hablando un poco de lo que son los exámenes de las características básicas de la orientación a objetos, podemos decir que los enfoques orientados a objetos no eran prácticos. Muchos de los detalles específicos relativamente hablaban un poco de las características básicas de la orientación a objetos. Dependen del idioma, es decir, cada lenguaje de programación orientado a objetos tiende a poner en práctica algunos de los conceptos básicos orientados a objetos de una manera diferente. En consecuencia, tenemos que saber lo que va a ser utilizado para implementar los aspectos diferentes de la solución del lenguaje de programación. De lo contrario, el sistema podría comportarse de una manera diferente que el analista, diseñador y el cliente que puede esperar. Hoy en día, C, Java y Objective-C y lenguajes de programación como Visual Basic tienden a ser los idiomas más predominantes utilizados. En esta sección revisaremos las características básicas de la orientación a objetos y señalamos dónde surgen los problemas de lenguajes específicos. Dentro del bloque de construcción básico encontramos las clases, los objetos, métodos y mensajes.
Los objetos son instancias de clases. Las clases son plantillas que utilizamos para definir tanto los datos y procesos que cada objeto contiene. Cada objeto tiene atributos que describen los datos sobre el objeto. Los objetos tienen estado que son definidos por el valor de sus atributos y sus relaciones con otros objetos en un punto determinado, en un punto y tiempo determinado. Y cada objeto tiene métodos que especifican qué procesos del objeto pueden utilizar. Desde nuestro punto de vista, los métodos se utilizan para implementar las operaciones específicas al comportamiento de los objetos, como se vio en el capítulo 5. Para obtener un objeto o para realizar un método o para un mensaje enviando un objeto, un mensaje es esencialmente una llamada de función o procedimiento de un objeto a otro objeto. Dentro de esto tenemos el encapsulamiento, polimorfismo y el enlace dinámico. Dentro del encapsulamiento, el encapsulamiento es el mecanismo que combina los procesos y datos en un único objeto. El polimorfismo significa que tiene la capacidad de tener varias formas. Los sistemas orientados a objetos pueden enviar el mismo mensaje a un conjunto de objetos que puede ser interpretado de manera diferente por clases diferentes de objetos. Sobre la base de encapsulamiento y ocultación de información, un objeto no tiene que preocuparse por cómo se haga algo a utilizar otros objetos. Simplemente envía un mensaje a un objeto y ese objeto determina cómo interpretar el mensaje. Enlaces dinámicos. Se refiere a la capacidad de los sistemas orientados a objetos para aplazar el tipo de datos de los objetos para ejecutar tiempo. Por ejemplo, imaginar que tiene una matriz de empleado de tipo que contiene las instancias de los empleados por hora y empleados. Luego tenemos la herencia. La herencia permite a los desarrolladores definir clases de forma incremental mediante la reutilización de clases definidas previamente como base para una nueva clase. Tenemos lo que son los criterios de diseño. Existe un conjunto de criterios que se pueden utilizar para determinar si el diseño es una buena o mala. Algunos autores han definido esto como que un buen diseño es uno que equilibre el comercio para minimizar el coste total del sistema a través de toda su vida útil. Dentro de esto tenemos lo que es el acoplamiento, la cohesión y la connascencia. El acoplamiento se refiere a la forma independiente o relaciones entre si los módulos, que a módulos nos referimos a clases de objetos que están en un sistema. De los más altos, la interdependencia es más probable que cambie en parte de un diseño. Puede causar cambios que se requieren en otras partes del diseño. La interacción de acoplamiento ofertada entre los métodos objetos a través de paso de mensajes. En esencia, la ley reduce al mínimo número de objetos que pueden recibir mensajes de un objeto dado. La ley indica que un objeto debe enviar mensajes solo a uno de los siguientes. En sí mismo, un objeto que está contenido en un atributo de objeto de una superclase, un objeto que se pasa como un parámetro para el método, un objeto que se crea por el método, un objeto que se almacena en una variable global. Luego tenemos lo que es la cohesión. La cohesión se refiere a la forma que están solamente en un módulo, que están dentro de un sistema. Una clase u objeto debe representar solo una cosa y un método debe resolver una única tarea. Los métodos de cohesión abordan la cohesión dentro de un método individual, es decir, como una solamente un método es. Los métodos deben hacer una y solo una cosa. Un método que realmente realiza múltiples funciones es
es mucho más difícil para reconocer y por lo tanto para implementar y mantener que uno que lleva a cabo una sola función. La cohesión de la clase es el nivel de cohesión entre los atributos y métodos de una clase, es decir, como una sola clase debe representar una sola cosa, como por ejemplo un empleado, un departamento o una orden. Todos los atributos y métodos contenidos en una clase deben ser necesariamente para la clase, para representar esa cosa. Luego tenemos lo que es la connacencia, que generaliza las ideas de cohesión y acoplamiento y los combina en los argumentos para la encapsulación. Para lograr esto, los 3 niveles de encapsulamiento han sido identificados, que es el nivel 0. Encapsulamiento se refiere a la cantidad de encapsulamiento realizado en una línea de código. El nivel 1, que es el encapsulamiento alcanzado mediante la combinación de líneas de código en un método. Y el nivel 2, que es el encapsulamiento que se consigue mediante la creación de clases que contienen varios métodos y atributos. Pero ¿qué exactamente es la connacencia? La connacencia literalmente significa nacer junto desde una perspectiva de diseño orientado a objetos, que en realidad significa que dos módulos, clases o métodos están tan entrelazados que si se hace un cambio en uno es probablemente que se requiera un cambio en el otro. Las actividades de objeto de diseño. Para las clases y métodos son realmente una extensión de análisis. En términos algo prácticos, las descripciones expandidas se crean a través de las actividades que tienen un lugar durante el diseño detallado de las clases y métodos. Las actividades que se han sido utilizadas para diseñar las clases y los métodos incluyen especificaciones adicionales del modelo actual, la identificación de oportunidades para la reutilización, la reestructuración de diseño, optimizando el diseño y finalmente la cartografía de las clases, de problema de dominio en un lenguaje de implementación. Adicción que acciones. En este punto en el desarrollo del sistema es importante revisar el conjunto actual de modelos funcionales, estructurales y de comportamiento. En primer lugar, debemos asegurarnos de que las clases sobre la capa de solución de dominio son a la vez necesarias y suficientes para resolver el problema de fondo. Para ello tenemos que estar seguros de que no hay atributos o métodos que faltan y no hay atributos o métodos adicionales o no utilizados en cada clase. Por otra parte, hay clases faltantes o adicionales. Si hemos hecho bien nuestro trabajo durante el análisis, habrá pocas o algunos atributos, métodos o clases que se sumen a los modelos, y es que poco probable que tengamos ningún extra atributo, método o clase o que tengamos que eliminar algún tipo de modelo. Sin embargo, todavía es necesario para asegurarse que hemos factorizado y extraído. En segundo lugar, tenemos que finalizar la visibilidad, lo oculto o lo visible de los atributos y métodos de cada clase. Dependiendo del lenguaje de programación orientado a objetos utilizado, esto podría ser predeterminada. Como tercer paso, tenemos que decidir sobre la firma de todos los métodos en todas las clases. La firma de un método consta de 3 partes: el nombre del método, los parámetros o argumentos que deben ser pasados al método, incluyendo su tipo de objeto y el tipo de valor que el método volverá a la llamada. En cuarto lugar, tenemos que definir las restricciones que deben ser preservados por los objetos. Luego también, hablando un tema más aparte de lo que está en el mapa, podemos identificar oportunidades de reutilización. En el diseño, además de utilizar patrones de análisis, hay oportunidades para el uso de patrones de diseño, marcos, bibliotecas y componentes. Como patrones de análisis, patrones de diseño son agrupaciones simplemente útiles de colaborar con clases que proporcionen una solución a un problema que produce comúnmente. Un
marco de referencia se compone un conjunto de clases implementadas que se utiliza como base para una implementación de una aplicación. Una biblioteca de clases es similar a un marco en el que normalmente tiene un conjunto de clases implementadas que fueron diseñadas para su reutilización. Un componente es una pieza de encapsulado autónomo de mercancías suaves que puede ser conectada a un sistema para proporcionar un conjunto específico de funcionalidades requeridas. ¿Cuál de estos enfoques deberíamos utilizar? Depende de lo que estemos tratando de construir. En general, los marcos se utilizan principalmente para ayudar en el desarrollo de los objetos. En la arquitectura, en la interacción hombre-máquina o capas de gestión de datos. Con los componentes se utilizan principalmente para simplificar el desarrollo de los objetos en el problema del dominio. Y las capas de interacción ordenador humano y las bibliotecas de clase se utilizan para desarrollar los marcos y componentes para soportar una capa de función. Hablando un poco también de la reestructuración del diseño, una vez que las clases y los métodos individuales han sido especificados y las bibliotecas de clase, los trabajos, los marcos y los componentes se han incorporado en el diseño de evolución, debemos utilizar factorización para reestructurar el diseño, que es un término que lo vimos en el capítulo 7, que es el proceso de separación de aspectos de un método clase a un nuevo método para simplificar el diseño en general. Otro proceso que es útil es la normalización, que se describe en el capítulo 9, que puede ser útil a la vez para identificar posibles clases que faltan en el diseño. También es una relación con la normalización, que es la necesidad de poner en práctica las relaciones de asociación y agregación reales como atributos. Hablando ya un poco de la optimización del diseño, que se centra en cuestiones de eficiencia, que entregará el diseño para que no sea tan dificultoso de entender. Con todas las clases, patrones, colaboraciones, particiones y capas diseñadas y con todas las bibliotecas de clase, marcos y componentes incluidos en el diseño, la comprensibilidad ha sido nuestro principal objetivo. Sin embargo, aumentar la comprensibilidad de un diseño típicamente crea un diseño ineficiente. Por el contrario, se centra en cuestiones eficientes, se entregará un diseño que es más difícil de entender. Un buen diseño práctico gestionará y lo inevitable que debe ocurrir. Como primera optimización se debe considerar revisar las vías de acceso entre los objetos. Como un segundo optimización es revisar cada atributo de cada clase. Tercera optimización es revisar el abanico de salida directa e indirecta de cada método. Una cuarta optimización es mirar el orden de ejecución de las sentencias en los métodos utilizados frecuentemente. Las clases de problema de dominio o de mapeo a la implementación de un lenguaje. Hasta este punto se ha supuesto que las clases y métodos de los modelos serían implementados directamente en un lenguaje de programación orientado a objetos. Sin embargo, ahora es importante para trazar el diseño actual de las capacidades del lenguaje de programación utilizado. Por ejemplo, si hemos utilizado la herencia múltiple en nuestro diseño, pero estamos llevando a cabo en un lenguaje que solo es compatible con herencia simple, entonces la herencia múltiple debe ser tenida fuera del diseño. Si la aplicación se va a hacer en un lenguaje basado en objetos, uno que no soporta la herencia, un lenguaje no basado en objetos tales como C, hay que asignar los objetos como problemas en el dominio de construcciones de programación que se puede implementar utilizando el entorno de aplicación elegido. La implementación de clases de problema de dominio en una sola herencia. El único problema asociado con la aplicación de objetos es la factorización de cualquier herencia múltiple, es decir, el uso de más de una superclase utilizada en el diseño de evaluación. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar las siguientes reglas. Regla 1. Convertir las relaciones de herencia adicionales a las relaciones de asociación.
Regla 1b. Aplanar la jerarquía de herencia copiando los atributos y métodos de la superclase adicional. Hablando un poco de lo que son las limitaciones y los contratos, los contratos se introducen en el capítulo 5 en asociación con colaboraciones. Un contrato formal donde el cliente es una instancia de una clase que envía un mensaje a un servidor, proveedor, como un ejemplo de cliente y servidor. Los contratos inspiran la noción jurídica en donde ambas partes, objeto de cliente y servidor, tienen obligaciones y derechos. En términos prácticos, un contrato es un conjunto de restricciones y garantías. Si se cumplen las restricciones, entonces el objeto del servidor garantiza un determinado comportamiento. Las restricciones pueden ser escritas en un lenguaje natural o un lenguaje semiformal o un lenguaje formal. Dada la necesidad de especificaciones precisas y sin ambigüedades de limitación, recomendamos el uso de restricciones objeto del lenguaje de UML. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Cualquier duda, el libro de texto guía estará en la caja de información y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.